En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar del segundo tema, que es el pecado. Cuando la Virgen se apareció en Estados Unidos, habló de tres cosas sobre la pureza, la paz y la humildad, que es la verdad, en esa aparición, que son los pecados que más predominan en este siglo. Vamos a hablar del pecado en medio de los sacerdotes y de los casados. Cada vez que Jesús se enfrentaba a los sacerdotes, le sacaba en cara el adulterio. Moisés permitió que se divorciaran por los duros que eran de corazón, pero yo les digo que al principio no fue así. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos se unirán y serán una sola carne. Y el que se divorcie de su mujer comete adulterio y lo empuja a cometer adulterio, porque ahí se rechaza la cruz. Y es más, dice el Señor, el que mira con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio en su corazón. Malaquías 3 dice: yo, Yahvé, odio el adulterio. Era el pecado que cada vez que Jesús hablaba con los sacerdotes, Dios le mostraba. Cuando el niño Jesús tenía 12 años, en el templo de Jerusalén, en medio de los maestros de la ley, le reprochó: ustedes no conocen a la luz y no distinguen, decía el niño Jesús a los ancianos, entre el bien y el mal. Supongámosle, un pollito nace día domingo, y como la ley prohíbe que en día santo se haga tales cosas, ¿quién tiene la culpa, la madre o el niño? Y el niño Jesús le responde: por distinguir que el niño no tiene la culpa, nace siendo bendecido, santo, santificado por ser día del Señor. Porque aquí vamos a distinguir qué es el pecado. Los padres de la iglesia dicen que el pecado es todo lo que ofende a Dios y a los mandamientos. El pecado tiene un salario y es la muerte, dice la Escritura. Por envidia del diablo entró la muerte al mundo. Los primeros que pecaron fueron los ángeles, y los ángeles introducieron este pecado, como dice la Virgen, a los hombres. En el Génesis capítulo 3 se ve claramente sobre el pecado. El pecado de como dice la Virgen, de la pureza. ¿Por qué la gente tiende más a la impureza que a la pureza?
o a la violencia que a la paz. En el tiempo de Cristo mismo, cuando Jesús evangelizó, predicó sobre la paz, por falta de hombres y personas, por ejemplo, ¿yo qué estoy haciendo para que la paz reine en los corazones, en los lugares o dentro de la familia? Retiro, encuentro, visita en las escuelas, facultades. Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Como decía, después de alzar un video de Kim Jong-un, tuve una visión. Decían los chinos, ahí no podemos ni entrar. O sea que hay seguridad, hay un trabajo para que haya paz. Donde se trabaja por la paz, la misma cosa pasa en el robo. La violencia ahora. La violencia es la incapacidad de amar. ¿Por qué se practica tanto la violencia? ¿Por qué son tan violentos los hombres? Porque no hay gente que se sacrifique, como dice nuestra madre. Muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique por ella. Eso a mí no me corresponde, la violencia. Ya que hablamos en un lugar, me habían robado el teléfono. La misma cosa, violencia. Soñé que San Miguel lo partía en el medio, bajó del cielo y lo partió en el medio. Al día siguiente se me acerca una persona y me devuelve mi teléfono. O sea que eso a mí no me corresponde. No vengan a mí buscar. No se equiparan. Bandido tiene que ser con bandido. No puedes tú, un niño o un anciano, en contra de uno que se dedica a eso. No se puede hacer. Tienen que ajustarse el equipo. Yo daré a cada cual según su merecido. Y por el pecado de los padres, los hijos tienden a esas cosas. Decía que veía esta visión. Y para que ustedes sepan, hace unos días tuve una visión. Dijo la Virgen que me consolaba el Padre en mi sueño. Tuve un sueño muy gracioso, una visión, como el Padre consuela. Y la Virgen en un momento me mostró un CD y la imagen de un niño para que vea una persona. Era un violador seguramente. Como el cielo conoce los pecados. Como la Virgen defiende a sus hijos cuando atacan a sus hijos. Que le dé un CD con una imagen de un niño. Lo que ellos más acusan cuando era joven, una persona intentó abusar, pero no pasó, no puedo mentir. Si hubiera pasado yo mismo, sí, Dios permitió para tener una experiencia y predicar a lo que están pasando. Porque un día escuché un perfil, una biografía de una persona científica, digamos. Tenía más de 100 títulos, era un máster en tecnología ecocatólica. Pero al final decía, se acostó con la esposa de su hermano y se quedó con él. Y ese un pecado borró todas las virtudes de los que tenían.
¿Por qué el pecado es tan fuerte y por qué Dios aborrece? Porque Dios da los mandamientos. Y el mandamiento es el amor pleno de Dios, el que salva, el que justifica, el que protege al hombre. Es la justicia de Dios. Amar a Dios es justo porque Él nos ha creado. Y al prójimo, y la Virgen dice, pureza. ¿Por qué se practica tanto la impureza? En la carta de los Romanos, capítulo 1:26, dice claramente a Roma, Dios los castigó por idolatrar, entregándole a sus pasiones alocadas, hombre con hombre, en contra la naturaleza, mujer con mujer. Ahora de donde yo voy me ponen feministas, pero son, bueno, hombre con hombre, mujer con mujer. Es un castigo por la idolatría. Por ser idólatra, la impureza entra. Porque algunos dicen, ¿cómo es que es tan valiente? Aquí no se trata de la valentía ni de la cruz. Ustedes deben ser conscientes que aquí se trata de toda la humanidad. Aquí se está llevando a cabo el fin de los tiempos. La salvación de naciones, tribus, pueblos, niños, ancianos, jóvenes. Por eso yo he dicho que desde que yo llegué aquí, que atajen a sus drogadictos, a sus sicarios, porque aquí hay niños, hay almas que se deben salvar. Y la única cosa que la Virgen dice es por rezar. Aquí se reza a nuestra Madre para que salve las almas. El pecado de la impiedad, la gente ya no quiere rezar porque pierde la fe. Y la causa es la brujería. Tenía un pensamiento que esto mismo es fruto de la brujería. Cómo odian la paz. Y según te hacen bailar según ellos. Pero la paz, la serenidad, como dice San Pedro, mujeres, no búsquense en peinados rebuscados, en oros y joyas, ni vestimentas, más bien revístanse de lo oculto del corazón. Y dice en la Sagrada Escritura de Jerusalén, dice, un corazón de paz, serenidad. Y en el otro dice, de tranquilidad y suavidad. Qué bella es una mujer suave, una mujer tranquila, piadosa. Revístanse de eso, dice la Sagrada Escritura. Aquí tienen a nuestra Madre de la pureza. Sara llamaba mi Señor a Abraham. El temor, el santo temor que tenía su esposo, la fidelidad, la suavidad, la paz, la piedad. Qué bella es una mujer serena, tranquila, suave. En una casa bien ordenada y limpia, dice, es como el sol que sale, es como el tesoro. ¿Dónde lo encontraré? Dice. El odio, el pecado del odio, que arrasa, engendra la muerte, la violencia.
Y la violencia no es solamente la violencia desde el cuerpo, eso ya es fruto, sino la violencia verbal. Y la paz, un día una persona, me acerqué y le pregunté, ¿tú escuchas bien? Tienes, aún yo tengo el sentido, escucho bien. No hace falta que nos gritemos y no hay necesidad, uno escucha bien. ¿Qué pasa? Comunicarse directamente no. ¿Para qué la violencia? ¿Qué necesidad hay si uno no es violento? No hay justicia. Le pregunté, ¿escuchas bien lo que te decía? La mujer que se acerca a su esposo y le habla suave a sus hijos llenos de paz. Son como el río, dice la escritura, que van por la calle y se derraman en las calles, los hijos de la paz. La paz se construye, la tranquilidad, tranquilo, y me van tranquilamente. No se solucionan las cosas con la violencia. Jesús, cuando habla del pecado, nuestro Señor, yo sé que esto no les sirve a ustedes, pero miren cómo está abriendo el sol y trae panes. No les sirve a ustedes, sino que no solamente no les sirve, sino que ya vinieron otros como ustedes dicen que eran mejores o peores. Lo que a mí me corresponde es lo que Cristo decía. Jesús reprendía especialmente el pecado de asesinato. Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te envío. Jesús denunciaba el pecado. Raza de víboras, ¿de dónde se escaparán de la justicia de Dios? En el proverbio dice que el pecado es dulce como la miel. El adulterio da gusto, es dulce, es lo más. Sentarse y beber y poner una canción y cantar y pecar luego el lunes, dolor de cabeza. Es agrio como el ajenjo, dice, es como un puñal el adulterio. Hay un combate ahí con la brujería. Es dulce como la miel. Cuando uno peca, da gusto. Como decían los jóvenes, eso era lo de antes, porque ellos solo quieren hacer lo que más les gusta. Todo el pecado está en manos, a la ligera. Pero ahí los padres deben inculcar especialmente la gracia de la castidad, de la pureza de nuestra madre, de la oración. Si ahora comienzas de aquí a 3 años, puedes tú, esto es lo que no se soporta, ¿no? Miren ahí, les voy a mostrar, ahí llueve, es muy patético esto, y aquí el sol, miren cómo sale el sol. O sea que no es la voluntad de Dios, no viene de Dios. Yo mismo le diría, por eso es que en el siglo XII, en Francia, se quemaban a las brujas. Miren, mejor que no saliera, que ustedes vayan aprendiendo la verdad, lo real de la fe. Que esto, en el siglo XII,
se quemaban a las brujas, se hacían eso. ¡Ah! Se dobló la gracia. Ahí está la promesa del Padre para mí, el pacto. El pacto o la alianza. Y todos los días me gritan, me amenazan, cállate, esto que aquello. Y ya no podemos callar lo que hemos visto y oído. Para los que dicen, va a hablar esto. En el 2019, cuando me estaban torturando, ya hubiera hablado. ¿Qué voy a decir? He visto a la Virgen, miren lo que estoy viendo ahora. Y esto es para los que creen, es una maravilla. Es la promesa que el Padre está con nosotros, que Dios está con nosotros. Permite, dice, el diablo es como un perro atado. Si te acercas a él, te puede morder. Pero Dios es el que lo estira y lo ataja y lo encadena. Es Dios el que... Miren cuánta maravilla. Recién estaba de tinieblas. Se hacían esos hornos grandes y se tiraban a las brujas porque no habían exorcistas. Si hubiera 2 o 3 que hacen lo que estoy haciendo, exorcismo verdaderamente, no hubieran tenido problemas, solamente deben manejar el miedo. Que es normal que ellos te ataquen y te amenacen y que vengan, porque están perdiendo, el demonio está perdiendo. La Virgen dice, porque ya no quieres que rece, ahora por rezar, por predicar, el Señor como obra las maravillas. Por decir la verdad, la palabra de Dios tiene poder. Se lanzaban a las brujas hasta que la iglesia distinguió que están quemando a la criatura y no al diablo. Al diablo se le quema con la oración, con el ayuno, con la penitencia. La lucha es espiritual, no es carnal. Estaba buscando en toda la escritura si debo oponerme a las autoridades, ¿qué puedo hacer en mi caso ahora que estoy? Y en todo he encontrado, dice Pedro, no se opongan a las autoridades humanas. Más bien busquen una solución, dice San Pedro. Romanos 13 dice lo mismo. Toda autoridad viene del cielo. Si se le ha dado poder es porque Dios le ha dado poder, dice la Escritura. Y nuestro tema es el pecado. El pecado estamos hablando de la brujería. En el Apocalipsis dice, apártense de mí los brujos y vayan al fuego eterno, donde el fuego no se apaga. De venida un día estaba y le pregunté al Señor, ¿dónde están todos esos cardenales y obispos que Juan Pablo II y Benedicto ha consagrado? Y me mostró el Señor que estaban todos aguzanados, adulterados, putrefactos. Han caído todo en la mafia del adulterio, de la impureza. La mayoría han caído, han seguido. O sea que no se han mantenido, como dice la Escritura, el que se mantenga firme se salvará. Mantenerse, por eso dice, ármense de la armadura de Dios. Utilicen el casco de la salvación. Si tu configuración no es Cristo, si es una persona, hasta un papa, ¿puedes tú? Si sigue a Dios por los milagros, por lo que te da. También lo malo viene de Dios, dice Job. Y vamos a tocar la raíz. La raíz del pecado es
el diablo, pero no es omnipotente, no es omnipresente. Decía un día, sabemos dónde estás y nadie se está escondiendo de ti. Yo todos los días aquí estoy haciendo el humo, estoy rezando, haciendo ruido, trabajando. Nadie se esconde de ti. Yo ya quise esconderme y la Virgen me dijo, hijo, hay muchos niños afuera. Sabemos dónde están. Así no se soluciona. Si yo quisiera esconderme así, no, ni ya no predicaría. Porque el miedo no es la solución. Esconderse de los comunistas o de los masones no es la solución. La solución es dar la vida, enfrentar, sacrificarse, dar ejemplo, dar el rostro, dar la vida, si es necesaria, por Jesucristo. Ese es. Ahora, el pecado, ¿cómo se vence? Si tú buscas tres cosas pide la Virgen: pureza, la paz y la humildad. Pero para que tú tengas paz, ¿sabes por qué eres tan desesperada e intranquila? Porque vives en estado de pecado mortal. Y el que vive de una fuente no puede salir dos, agua, dice, dulce y agria. Porque el que nada debe, nada teme. De la fuente no puede salir el dulce y lo agrio. No puede habitar. ¿Qué tiene que ver Cristo con Belcebú? Dice. ¿Qué tiene que ver la justicia contra la... Si quieres la paz, abraza la gracia. Debes vivir en gracia de Dios. Debes abrazar la cruz, los mandamientos, especialmente la pureza, o si eres casado, alinearte en la gracia. Dios no prohíbe, ten una esposa, familia, cásate y ten hijos. Porque es el pecado el que Dios aborrece. Dice en el Antiguo Testamento, no son mis manos cortas que no llegan a ayudarte, dice. No son mis oídos que no llegan a escucharte, ni mis ojos que no te ven, sino que son tus pecados la que aborrezco, dice el Padre. Es el pecado el que no hace llegar la gracia de Dios en tu vida. Cuando Dios dice, mueve el rostro, pero no nos saca su oído, nos deja su oído, no escucha aún. Ya decía un santo que Dios prefiere escuchar el rugir de los perros que la oración de los pecadores. Porque ellos no quieren la gracia. La misericordia para ellos es pecar. Misericordia quiero y no sacrificios. Dejen de pecar, de matar a inocentes, de robar y de destruir. La brujería, el pacto con el diablo. Hagan pacto con Dios, sirvan a Dios, sigan a Dios. Toda la gracia tienen en la mano. El pecado tiene un salario y es la muerte. Y lo viceversa, porque aquí nuestra madre dice, la reina de la paz, como un río, haré flotar la paz, la tranquilidad. Una mujer serena, suave, silenciosa, sabia, inteligente, que sabe sufrir, ofrecer, sacrificarse, rezar, perdón, adoración, que se enamora de Dios mismo, de su esposo, de sus hijos.
tiene una vida plena. Jesucristo vino a salvar lo que estaba perdido, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Imagínense, cuando llegué aquí decía que Pablo estaba aún en la cuna cuando la Virgen estaba pidiendo por su conversión, cuando perseguía a los cristianos, mataban a los cristianos. ¿Y cuántos pablistas hay en el mundo entero que persiguen? Y mentirosos y falsos, odiosos, que persiguen a los que dicen la verdad. Y la brujería, ¿cómo yo puedo combatir contra la brujería? Tenemos a nuestra madre, tenemos el Santo Rosario verdaderamente. Tenemos el ayuno, la oración, la penitencia, el sacrificio, el evangelio. Tenemos los mensajes de nuestra madre. Donde yo abro la Sagrada Escritura me encuentro, como decía, sufrimiento, padecimiento, sacrificio, ¿no? La obediencia al Padre en hacer su voluntad. Y la Virgen dice desde el primer mensaje, si el hombre no se reconcilia con Dios, no encontrará la paz. Es una lucha directa entre Dios y el hombre. ¿Quiere la paz? Bueno, habla con Dios. Ponte de acuerdo con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Para que haya paz. Y Él se encargará de los demás. Para que haya paz. Donde está Dios, está el orden, la justicia, la paz, el amor, la construcción, la alegría, la idea, el sacrificio, la solución a los problemas. Y el pecado, como dice en el exorcismo, Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que se salve y lleguen al conocimiento. ¿Qué clase de Dios sería que quisiera que su propia creación se perdiera? La ignorancia es lo que nos ata. Es la incapacidad natural del hombre. Decía la Virgen, lo que más no le gusta es que le llames por su nombre. Y el exorcismo lo llama por su nombre. Huye, Satanás, padre de toda mentira. O sea que la mentira es la raíz de todo pecado y el amor al dinero. Padre de toda mentira, inventor y falacia, dice el exorcismo. La mentira es el orgullo, la humildad es la verdad. Si lo has visto, lo has visto. Si no lo has visto, no lo has. Es mentir. Si eres, eres. Si no eres, no eres. Ladrón que vino para matar, robar y destruir. Y dice el exorcismo, retrocede ante Jesucristo, en quien nada has hallado semejante a tus obras. Ahora sale ya verdaderamente el sol. Hace rato se estaban dando nada más los brujos. Pero miren ustedes, porque no hay persona quien se sacrifique por ella. Porque me decía la Virgen, hijo, si no te mueves, el invierno será terrible. ¿Y cuántos van a enfermarse? Niños, jóvenes, ancianos, cualquiera, bueno o malo. El sol solo lo hace todo. Y me decía la Virgen, ya no soportaban más el sol, porque cada vez que lo veía se acordaban de ti. Y yo les digo, yo soy la Virgen y se convirtió en el sol, la reina de la paz. Es la Virgen, en ningún momento yo he dicho que yo estoy sacando y que no.
El sol está en el cielo y es el cielo el que rige. Yo no me vanaglorio, sino que desde que llegué he dicho, hay cosas más importantes que ustedes deben manejar y conocer. Por ejemplo, el miedo, ya deben. Es como manejar un auto, primera, segunda, automático, freno, acelerado, ya normal para usted, ya es muchos años. Ahora va a hacer esto, aquello, normal. Necesita esto, la solución para los problemas. ¿Qué hacer en este caso? Este. Se debe manejar ese espíritu, porque la lucha es espiritual. En el Evangelio capítulo 4, Jesús nos muestra cómo combatió el combate espiritual de pensamiento. Si eres el Hijo de Dios, y Él era el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde con la Sagrada Escritura, lo que quieren robar. No solamente de pan vive el hombre, sin profanación, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos creación de la palabra de Dios. Sino lo que sale de Dios, la voluntad de Dios. En esto está mi alimento, decía Cristo, en hacer la voluntad de mi Padre. Ese es. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Porque dice, el Padre un día tuve una misión y me dijo, así se vence al hambre. Hay un demonio. O sea, no es que ustedes mismos tienen hambre, porque no tienen no, sino que hay un demonio que constantemente entra en su cerebro, en su pensamiento y comida. Y ese demonio no se va si uno no reza el rosario, no ayuna, no hace penitencia. Ahora ya está yendo el espíritu de miedo que abarca a todo el pueblo. ¿Y cómo podemos vencer esto? Con esto, con la denuncia, la oración, la prédica, porque no podemos vivir con miedo. Supongamos que venga y haga lo que... Bueno, es otro tema, pero no podemos nosotros vivir en ese estado de miedo. Somos libres, Cristo nos liberó del pecado. Por sus llagas, dice Pedro, hemos sido liberados del miedo, de la gula, de la pereza, del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, de las impurezas y cosas, del suicidio. El suicidio es la falta de fe. Falta 3 meses para que haya voto en todo el mundo. La esperanza te dice esto. Desesperación, esperanza, desesperanza. No pierdas la esperanza. Ahora nosotros estamos comiendo todo el barro, todo lo feo, pero en un momento va a cambiar esto. En toda la historia de la humanidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es así. Cambia la situación, el modo, el lugar, las personas. Yo pasaré, tú pasarás. Hoy te toca a ti, mañana a mí. Pero Dios siempre prevalece. El pecado, del orgullo. Los santos padres escribieron esto y la Virgen misma dice, la Santa Madre de la Iglesia. Ella es la más humilde. Bienaventurada, sí, por su fiel al Padre, en su voluntad. He aquí la servidora. Decía el Señor, pagarán por haber hecho esto a mi servidor. Me llamó servidor, no soy más que servidor del Señor. Pero eso ya no me interesa a mí. A mí me interesa esto, los niños, los ancianos, que la gente sea libre, tenga fe, esperanza, amor, capacidad, tenga idea, sepan, construyan, dirijan, sean libres. Lo que el demonio
El exorcismo lo llama tirano. Ahora, ¿cómo yo puedo combatir la brujería? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor. El Santo Rosario, 10.000 Ave María. Rezar. Nadie pierde el sentido por rezar. Oraciones fervientes de corazón, de alma a alma. Media hora, una hora de silencio. Penitencia en cada cosa. Y lo que más alma salva, decía Jesús a una santa, por esa oración ha salvado más de 10.000 almas. Una oración bien hecha, sincera. Padre, necesito esto. Padre, me pasa esto. Padre. Una oración directa. Yo, Yahvé, hablo directo. Ayúdame a salir del pecado. Como dice la Virgen, ayúdalos siempre. ¿Y cómo yo puedo combatir? Decía 3, la pureza es la vía de todas las gracias. San Juan Bosco tiene un libro que se llama La Bella Virtud. Le recomiendo a los jóvenes. Si leen ese libro van a encontrar cuánto Dios ama la pureza. La pureza es la vía, es la fuente, es el camino para que reciban. ¿Por qué María es la llena de gracia? Porque es la más pura, la más bendita, inmaculada. Ni un solo pecado ha cometido como su Hijo. Como dice Pedro, se nos asemeja a todo menos en el pecado. Ni un solo pecado ha cometido. Y por su llaga hemos sido sanados. Jesucristo vino a morir por los pecadores, a salvar lo que estaba perdido en el pecado, a darnos vida cuando estábamos muertos en el pecado. Dios envió a su único Hijo para salvarnos de esa situación, sacarnos de ese pozo, librarnos del diablo. ¿Sabes por qué tienes tanto miedo y tanta pesadilla? Por el pecado. En el pecado entra el demonio y empieza a imaginarte. Reza el rosario. Irá. La oración espanta al demonio. Espanta al demonio. La oración vence al pecado. Estén vigilantes y sobre avisos. La oración vence al diablo. Y el pecado de nuestros padres, ustedes van a ver, desde que Adán y Eva pecaron, especialmente Eva, cuando el diablo mintió a Eva. La raíz es la mentira, es mentira, pura mentira. Es cierto, dice en el Génesis, que Dios le ha dicho que no pueden comer de ninguno de esos árboles. Y dicen, ¿y tú crees en el Génesis? El Génesis no existe. ¿Cómo que no existe si estoy viendo, palpando, comiendo, respirando? Dios creó la tierra, creó al hombre, a los animales, la planta, el sol, la luna. Aquí está, ¿cómo que no existe? Quedó Adán, ahora se llama Juan, se llama Pedro, se llama José. Creó a Eva, ahora se llama María, Juana, Ruperta, qué sé yo. O sea que un poco de inteligencia y saldrá a la luz. El diablo ya fue expulsado. El catecismo dice, Apocalipsis 12:7, que hubo una batalla en el cielo. Porque Luzbel era un ángel de luz. Por eso abundan mentirosos aquí. Rezan, se visten, pero en su corazón te maldicen y tienen un odio de muerte hacia ti.
Se olvidan que Dios me ha dado lectura de corazón, que de nada me sirve sus palabras si su corazón está sucio, aguzanado. El cuerpo de nada sirve, la alabanza de nada sirve. Es el corazón el que dio. Por eso dice, yo daré a cada cual. Miguel y sus ángeles combatieron. El que desterró al arcángel no fue la Virgen, porque ella es reina, no le corresponde, es superior al diablo, tiene más poder por ser la madre de Dios. Luzbel era un ángel y el arcángel San Miguel era un arcángel. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. El demonio dice que no puede ni escuchar este grito de guerra. ¿Quién como Dios? Lo desterró, lo expulsó por rebelde, por orgulloso, por no querer adorar a su Hijo Jesús, hacer su voluntad. La mayoría dice por desobediencia, otros dicen por el pecado de otras cosas. Pero ustedes deben ver lo que Dios no soporta es la idolatría. Por eso tenemos esta guerra. Si ustedes ven, en el 2019, cuando Bergoglio, el padre de ustedes, se postró ante la Pachamama, la Virgen se apareció en Akita, Japón, como en Fátima. No es que a mí me culpan de todo lo que pasa y vienen aquí queriendo matar, pero son ellos los que se hicieron daño. Bergoglio se postró ante la Pachamama y la Virgen dijo claramente, Dios castigará a la humanidad con la guerra. ¿Creen que si yo quisiera atajar esta guerra lo atajarían? No. Es Dios el que hace la guerra a los hombres por rebelarse. COVID, vacuna, Pachamama. Dios aguantaba todo, menos lo que Dios más aborrece. Es, por eso dice en Isaías 14, dice, subiré en lo más alto y pondré mi trono por encima del cielo. Mas ay de ti, dice, caerás en lo más profundo. Y dice Jesús, Corazaín, que has dicho. Subiré en lo más alto, se refería al demonio, pero bajarás en el fondo del infierno. Porque se quiso sentar en el lugar del Padre de Dios. Y a Dios no para. Yo he escuchado que él ni veía al Dios, solamente veía su luz. Estaba lejos de su presencia. Y como tú, la diferencia que hay entre la criatura y el creador es de la tierra al cielo. No hay capacidad ni intelectualidad. Dios no dio a ningún ángel el conocimiento pleno de él mismo, sino que un poco nada más. Y si uno mira en el hombre mismo, el hombre es imagen de Dios y semejanza de Dios. Ahí está Dios en su corazón, en su conciencia, en sus obras, en sus palabras, en sus acciones, en sus decisiones. El bien. Y cuando actúa el diablo, el odio, la violencia, la incapacidad de amar, la falta de sabiduría, de inteligencia, la ignorancia, falta de solucionar los problemas. San Juan Bosco dice, si grita es porque tiene miedo. El miedo. Y Dios Padre, que hay la diferencia. Dice, aquel rey, ¿cómo vas a tener miedo del hijo de Ña Romelia? Como el Padre conoce perfectamente a su enemigo. Ña Romelia es Ña Coquita, ese es su madre.
el hijo de ña Coquita, ña Ruperta. ¿Y cómo vas a temblar? Así como el árbol dice, se hamaca, dice. Así tienes miedo y no tienes miedo de Dios. O sea que, ¿por qué no apuntas a Dios ese miedo? ¿Por qué no tienes miedo a quien verdaderamente debes tener miedo? Y no tienes miedo a lo que no debes tener miedo. Pierdes el tiempo. Una cosa es, hay que saber distinguir, como decía el niño Jesús, el pecado. La iglesia no peca, es impecable. ¿Qué quiere decir el puritanismo? En un tiempo, en un siglo, habían personas que lo llamaron puritanismo, como los bergolianos que se creen inmaculados. Nosotros no somos puritanistas. Escúchenme bien, los que creen en Dios. El que dice, si yo dijera que yo no soy pecador, que yo no, la Sagrada Escritura diría, el que dice que no es pecador es un mentiroso y trata a Dios de mentiroso. Y trata a Dios de mentiroso. Bueno, ahí terminamos con las obras. Miren ustedes aquí, los que dicen que no he sacado el sol. Ese es el tiempo verdadero. Ahí les muestro el fruto de la predicación. Ese es el verdadero tiempo que Dios regala a la humanidad. Aún no es tiempo de frío. Y honor, gloria y paz para la gente del bien. Ahí tienen el fruto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.